Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de ADN Sostenible. Hoy tengo un invitado espectacular. Vamos a hablar un poco de cómo es esa conexión entre estrategia y sostenibilidad y cómo esta relación puede transformar no solo nuestras organizaciones, sino también generar un impacto en el mundo. Álvaro Pinilla es un líder, un mentor estratégico, creador de metodologías innovadoras y apasionado por la conexión entre propósito y acción empresarial. Les voy a contar un poquito, pero ya le voy a dar la palabra para que él mismo se presente y nos cuente un poquito más de él. Durante más de 14 años ha acompañado a más de 500 emprendedores y empresarios ayudándolos a encontrar su león de colores, su diferencial, su identidad y conectando seres humanos bajo el enfoque de marketing tribal, manadas, impactando más de 120.000 personas a lo largo del mundo con conferencias y workshops E3, experiencias entretenidas y educativas. Álvaro, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Paola, un gusto para mí, para toda tu comunidad de ADN sostenible y pues bueno, ¿no? Hablar de estos temas que sé que nos apasionan, que sé que pues hacen parte del día a día, aunque para muchos de pronto términos como sostenibilidad, como estrategia están por allá lejos. La idea es desde esa experiencia y desde la práctica poder llevar un mensaje para que todos podamos interiorizarlos en nuestro ADN, en ese ADN sostenible que como humanos tenemos. Excelente, Álvaro. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Álvaro? ¿Qué le gusta? ¿Cómo llegó a ese tema de la estrategia? Y que nos cuentes también dentro de ese tema, ¿qué es para ti la estrategia? Ok, Paola, nuevamente gracias. Y bueno, ¿quién es Álvaro? Eso es una pregunta como para tres podcasts. Es una pregunta que tiene mucha profundidad. Si me preguntas eh, qué profesión tengo y a qué me dedico, te puedo decir que soy ingeniero químico, pero que de alguna otra forma ha visto la ingeniería como una base para proyectarse en otras áreas. Y entre esas áreas, pues uno de los caminos y uno de los caminos principales que he seleccionado ha sido el tema de la estrategia. Estrategia inicialmente asociada a todo el tema técnico, a todo el tema de la ingeniería, incluso a todo el tema técnico del marketing, de la estrategia per se como tal, pero que en la medida que he venido desarrollando mi experiencia y bueno, mi trayectoria, cada vez se ha venido conectando más con temas humanos, con temas de propósito, con temas de liderazgo, con temas de comunicación, con temas de, como normalmente se les llama, habilidades blandas, pero finalmente todo conecta. Y hay un balance entre lo que es la estrategia y la cultura. Ahora, si me preguntas quién es Álvaro Pinilla pues es un ser humano creyente de la vida, creyente de Dios o el universo o la vida, como quieras llamar, apasionado por entender la conducta humana y fiel creyente también de que lo imposible puede volverse posible y ese posible puede volverse extraordinario a través de diferentes herramientas que pues he venido probando, he venido desarrollando y pues también he venido impactando a diferentes comunidades. Hijo, esposo, bueno, y ante todo un ser humano, como normalmente lo digo, en constante crecimiento. Pienso que vinimos a este mundo a aprender, a avanzar, a transformar y bueno, para ello estamos y pues si podemos también dejar algo de impacto al mundo, pues para ello estamos. Y respondiendo a tu pregunta de qué es estrategia, esa es una muy buena pregunta. Eso también daría como para otro podcast. Pero resumiendo, estrategia es pensar. Sí, es pensar y básicamente se conecta con una pregunta de qué debo hacer para lograr lo que quiero lograr. Al conectarse con esa pregunta, pues se crean una serie de diálogos estratégicos, de conversaciones estratégicas que van de el qué al cómo. Y el cómo es cómo debo hacerlo. ¿Sí? Y ese cómo debo hacerlo me redefine estrategia en hacer. Pero resumiendo, básicamente la estrategia es un proceso de pensamiento que te lleva a alcanzar objetivos, a alcanzar ese propósito, esos sueños y bueno,
está conectado no solamente con la sostenibilidad, sino con la cultura y otros temas. Qué interesante, me encanta y me quedo con esa frase de creer en lo imposible, ¿no? De cómo convertir eso, no, cómo hacerlo posible más bien. Y eso es prácticamente también algo que me gusta mucho tocar desde ADN Sostenible, porque es cómo hacemos posible el vivir en un mundo consciente, el vivir en un mundo donde podamos de verdad generar un impacto positivo a nivel ambiental. Me gusta el tema de pensar y cómo vamos aquí a entrar en este, ya sabes que me gusta mucho la metodología hacer, tener, y veo que va muy de la mano con la estrategia desde primero pensar, ¿no? Y reflexionar desde ese interior para luego sí ver desde ese pensar qué hago para al final obtener un resultado. Desde esa perspectiva, yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees que influye el propósito y como esa identidad, tanto de una empresa como de una persona, para construir esas estrategias? Ok, y conecto con dos cosas que dices. Uno es la metodología ser, hacer, tener, que está conectada con algo que yo denomino las 5C, que ya entro a explicarlas. Y otro es cómo desarrollas la pregunta. ¿Cómo crees? Sí, o sea, ¿cómo crees? Y en últimas es un tema de creencias. Y esas creencias están asociadas a un propósito. Ahora, el tema de propósito de alguna otra forma se ha vuelto muy popular, ¿sí? Cada vez más personas, más organizaciones nos enfocamos o decimos cuál es tu propósito o por qué es importante tener un propósito. Ahora, este es un diálogo y acá yo creo que vamos a tener otros 10 podcasts hablando de propósito, eso sí que es una conversación más profunda, pero para resumirlo te puedo decir lo siguiente. Normalmente a nivel organizacional se habla de el propósito como la base de una estrategia, ¿sí? Anteriormente, si entramos un poco a la parte técnica, normalmente cuando se hace un dimensionamiento estratégico, a mí personalmente me gusta llamarlo un proceso de filosofía estratégica que está conectado con el proceso de pensamiento, pero a la vez con el proceso de sabiduría. Hablamos de temas que muchas veces han sido cotidianos, que muchas veces hacen parte de las estrategias de comunicación y pues normalmente incluso se ven en las páginas web de diferentes organizaciones que tienen que ver con visión, misión y valores. Sin embargo, en el momento de comunicar y humanizar marcas y entender que muchos de los problemas globales, que muchos de los desafíos que tenemos como humanidad necesitan de un toque extra, una sobredosis que lleve a creer a, como lo digo normalmente yo, manadas, hablamos de propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabes cuál es tu propósito o cómo creer en el propósito que es correcto? Y pues podría decirte, sí, hay diferentes metodologías, hay una que es muy común que se conoce como el Ikigai, y bueno, hay muchas organizaciones y muchas personas que tratando de buscar ese propósito, pues hacen estos ejercicios y la verdadera magia no viene en encontrar ese propósito, sino en el proceso mediante el cual vas transformando conciencia, porque en últimas es un ejercicio de ir a la conciencia, ¿sí? En últimas es un viaje a la conciencia. Normalmente se dice, todos los caminos conducen a Roma, pero cuando tú estás en estos temas te das cuenta que todos los caminos conducen a la conciencia. En la medida que en ese proceso de transformación de conciencia, vale a la redundancia, tú te haces consciente o haces conscientes tus acciones, ¿sí? En última es una conexión entre conciencia y responsabilidad. Pues ahí es donde el proceso de encontrar el propósito toma peso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos dejamos deslumbrar con el propósito como una meta, que es lo que normalmente también pasa en un proceso de planeación estratégica, en donde sencillamente nos deslumbramos por una meta, pero no nos centramos en el proceso. Y para mí el ejercicio de entender el propósito es un acto de rebeldía en el buen sentido de la palabra a generar ese proceso de conciencia que en últimas se traduce en un proceso de generación de carácter. Y básicamente cuando hablamos de propósito o cuando yo hablo a nivel de propósito,
básicamente me centro en tres temas. ¿Sí? Uno, y tiene que ver con lo que decías, y tiene que ver también con tu metodología del ser, es entender quién somos o quién soy como organización. En otras palabras, si ese llamado propósito, y abro comillas, pues sencillamente conecta con lo que soy. ¿Sí? Si no hago ese proceso de autoconocimiento o autorreconocimiento, pues muy seguramente cualquier propósito puede servir. En otras palabras, cualquier camino puede conducir a Roma, pero es un viaje que normalmente pensamos que es hacia afuera y en realidad es hacia adentro. Pues por eso también te digo, sí, como ingeniero y después en el tema técnico de la estrategia, encontré que cuando desarrollaba estos procesos estratégicos, pues faltaba una pieza fundamental. Y esa pieza fundamental, pues, es el ser. Y es ese ser, esos caminos hacia la conciencia que me generan una respuesta de adaptación, porque en última la estrategia es un proceso adaptativo que se transforma a nivel humano como responsabilidad. ¿Sí? Entonces, para hablar de responsabilidad hay que entender cuál es el camino y cuál es el viaje al interior. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque pues en el momento que tú te conectas, llámalo propósito, llámalo legado, llámalo meta, llámalo objetivo, pues hay esa plenitud, hay esa resonancia. Número uno es encontrar ese propósito en ese viaje interior para entender cómo desde la conciencia pues puedes liderar cualquier tipo de proyecto. Número dos es arrancar con lo que tienes. Normalmente los procesos de estrategia van a un análisis de recursos y capacidades, ¿sí? Y muchas veces, pues, sencillamente desarrollamos y por finales de año o finales de ciclo, los equipos a nivel organizacional hacemos reuniones de mucho tiempo, pero como se dice coloquialmente, y esta es una expresión que se utiliza en Colombia para otros países que están viendo van a ver esta transmisión, pintamos pajaritos en el aire. Pero de alguna otra forma es importante en ese proceso de conciencia entender que tenemos la capacidad de hacer, ¿sí? Conectando con la metodología ser, hacer, tener, de hacer y debemos hacer de lo que tenemos, ¿sí? De los recursos con los que contamos, de las capacidades con las que podemos contar o de esos recursos a los cuales podemos acceder. ¿Por qué? Porque muchos procesos de planeación estratégica se bloquean porque pues sencillamente se pintan pajaritos en el aire. Y número tres, como les decía, el tema del propósito es un acto de rebeldía hacia la generación de carácter. Rebeldía en el buen sentido de la palabra. En el momento que tú desarrollas una transformación desde el ser, una transformación desde tus creencias y te colocas en acción, muchas veces no sabes cuál es ese propósito, pero sencillamente toman la decisión desde el ser, con lo que tienes a mano y desde el carácter de desarrollar acciones, llámalo como lo quieras llamar, amor, abundancia, querer mejor calidad de vida para ti, para las personas que te rodean, para el planeta, para la naturaleza. Ahí es donde en verdad se encuentra la magia del propósito. Entonces, una organización que cree en el propósito, que cree que desde su proceso de autoconocimiento, actuando, se lleva al hacer con lo que tiene a mano y desarrollando estas acciones desde el amor, desde la abundancia, desde el querer mejorar calidad de vida, pues sencillamente se encamina en el propósito. ¿Sí? Quiéralo llamar como lo quieras llamar, pero en realidad desde la experiencia, el propósito se encuentra en ese proceso de decisiones en el camino. ¿Sí? Es algo que puede ser un poquito diferente porque normalmente se dice, sí, es que mi propósito es este, mi propósito es este, mi propósito es este, pero eres coherente con tu propósito. Entonces ahí es donde se conecta la creencia. Por ahí va, Y Paula. ahí es donde me gusta el tema porque cuando hablamos a nivel organizacional, por ejemplo, en el tema de aterrizar estrategias de sostenibilidad, de que las empresas de verdad como que incorporen esas prácticas, esas buenas prácticas para mantener todos los recursos naturales y demás, es necesario
hacer ese proceso de autoconciencia. Es necesario decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros impactando para saber cómo podemos remediar y cómo podemos generar unas actividades distintas para en lugar de impactar negativamente, impactar positivamente? Me gusta lo que decías porque la sostenibilidad en sí no es un fin, no es tenemos que llegar a, sino es un camino, es un proceso. Y en este punto también es tan interesante porque si no tenemos claridad sobre ese propósito también ambiental, sobre ese propósito de sostenibilidad como organización, difícilmente vamos a poder aterrizar todas las acciones para obtener los resultados que queremos. Por eso ese primer paso también en las organizaciones y a nivel corporativo es identificar ese propósito alineado a ese ser, a esa razón social de la organización y a cómo puedo hacer ese enlace para poder aterrizar esto de manera que podamos generar transformaciones reales. Y ahí sí viene la rebeldía, es decir, bueno, ya no quiero hacerlo como lo vengo haciendo, quiero de verdad generar un impacto porque estoy viendo cómo está cambiando el mundo, porque quiero dar también ese paso, porque quiero aportar. Y si lo traemos también a la vida, nos pasa igual, ese proceso de autoconciencia, de sabernos un todo con el ambiente y decir, bueno, ¿dónde puedo yo generar esos aportes? Entonces me parece muy interesante ahí cómo la estrategia y la sostenibilidad van empezando a enlazarse y a caminar de la mano. ¿Tú cómo lo ves ahí en términos de dónde desde tu experiencia y de lo que has trabajado a nivel de personas, emprendedores, empresas, ves esa conexión entre estrategia y sostenibilidad? Ok, yo creo que es la pregunta del millón este capítulo del podcast. Y en realidad es un tema que inicialmente puede parecer abstracto, mas sin embargo cuando ya lo empiezas a ejecutar y lo empiezas a actuar, es que entiendes la razón de ser. Normalmente, cuando desarrollas un proceso de estrategia, debes entender un tema que está entrelazado, ¿cómo se llama? Un término que está entrelazado y es el tema de cultura. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Básicamente, si miramos un organismo vivo, cualquier organismo vivo, básicamente hay procesos internos y procesos externos. Normalmente, es parte de lo que te compartía ahora que hablábamos de propósito, normalmente tomamos decisiones. En últimas, estrategia es el arte de tomar decisiones, de escoger, de seleccionar. Pero tomamos decisiones y tomamos escogencias o escogemos de acuerdo a lo que dice el entorno o de acuerdo a las oportunidades aparentes que tiene el entorno. En últimas, el proceso estratégico viendo la biología, es un proceso de adaptación. ¿Sí? ¿Quién soy desde el ser y qué debo hacer para lograr lo que quiero lograr? En otras palabras, ¿quién soy como ser humano, ser organización, ser empresarial, ser comunidad? ¿Y qué debo hacer para posicionarme? Si estamos hablando de un tema de estrategia competitiva. Ahora, si estamos hablando de estrategia corporativa es algo similar, si estamos hablando de estrategia operativa es algo similar. Pero pensémoslo desde el punto de vista de posicionamiento o desde el punto de vista de mercado. Entonces, esa conexión entre quién soy y hacia dónde quiero ir debe tener en cuenta la cultura. En últimas, ese diálogo interno que normalmente está en la cultura, definir quién soy, mi identidad, mi misión, mis valores, el por qué, y ahí viene un tema que va paralelo al propósito, el por qué, o si lo quieres ver, el para qué hago lo que hago, tiene que ver con el tema cultural. Ahora, ¿cómo veo yo la conexión entre sostenibilidad y estrategia? Básicamente para mí, sostenibilidad es un término que se debe leer igual a cultura. Llámese cultura sostenible o cultura basada en sostenibilidad. En otras palabras, si yo entiendo, como dices tú, hago ese proceso de conciencia, de autoconciencia y le doy la relevancia de por qué o para qué
debo como organización ser, y hablo desde el ser, sostenible, pues de ahí en adelante cualquier estrategia tiene un porcentaje mayor de funcionar. ¿Qué se hace normalmente y en dónde están los principales errores a nivel organizacional, incluso a nivel de sostenibilidad? Que se ponen unos parámetros, se ponen unos puntos en donde se dice, listo, es que necesitamos ser sostenibles. ¿Por qué? Porque perdemos cuota del mercado, porque no podemos entrar a un mercado, porque sencillamente no vamos a vender o porque sencillamente se va a acabar el planeta. Pero en realidad eso resuena en tu interior. En otras palabras, eso resuena en tu proceso cultural. Hay una cultura que está enmarcada y llevada al punto de comprender, de interiorizar, de hacer conciencia qué es sostenibilidad o cómo tu organización puede afectar el entorno para bien o para mal. ¿Sí? Y ahí es un tema de reflexión. Por eso les hablaba de diálogos estratégicos, pero también de diálogos culturales, que en este caso serían diálogos sostenibles. Entonces, en la medida que como organización interiorizo, entiendo, creo, incluso hago una transformación de mis creencias, ahí es donde incorporo la sostenibilidad a mi cultura como organización. Y es tomar decisiones profundas. ¿Por qué? Porque si yo como organización tengo una misión y en esa misión no estoy contemplando el ser sostenible, pues sencillamente no voy a ser coherente en el momento que voy a dedicar unos recursos, unas capacidades, incluso recursos externos para ser sostenible. En otras palabras, si lo decimos un poco de forma coloquial, ¿sí? Es así, la mona se vista de seda, mona se queda. Si tú internamente no crees, no tienes la convicción, no tienes la conciencia de la importancia de ser sostenible, pues sencillamente tomarás decisiones que, bueno, puede que se vean, pero no van a ser perdurables, de hacer sostenibles en el tiempo. Entonces, y conectando con el podcast, la sostenibilidad es un proceso de conciencia que desde el punto de vista organizacional se lee como cultura que transforma el ADN. La pregunta es, tú como organización, como ser humano, en tu ADN ya hiciste ese proceso de transformación. Me ¿Sí? encanta, tú has tocado esa parte clave que hemos venido trabajando en distintos episodios del podcast, que es si yo no encarno realmente la sostenibilidad en mi propia vida, que hace parte de esa cultura, de esos valores que yo tengo, difícilmente voy a poder lograr transferir eso a una organización, sea que yo sea el emprendedor, sea que yo sea un colaborador. Tengo que vivirlo primero para poder generar ese proceso de autoconocimiento y de acción propia para poder generar una transformación colectiva. Y ese me parece que has dado en el punto clave ahí en esa conexión, porque una vez logramos hacer esto, y ahí se ve también las organizaciones que no lo hacen desde esa cultura o desde esa conciencia, que no perdura en el tiempo o que se convierte en ese greenwashing que tanto conocemos también, porque intenta tomar acciones desde algo que quiere de alguna forma lograr por otras razones, pero no lo está identificando en su propio ADN, no lo está identificando en ese por qué de la organización y en ese para qué volverse sostenible. Álvaro, qué dicha de verdad tenerte por acá. Yo me quedaría como 1000 horas hablando aquí. Yo quiero contarles algo, una infidencia ahorita que estábamos hablando aquí. Luego estoy como el cuadro de Álvaro allá atrás, de Leona total hoy. Pero yo quiero contarles que el día que conocí a Álvaro me encantó, y ahí sí voy a decir, me encantó su estrategia de comunicación. O sea, me descrestó. O sea, dijo, cuando yo le pregunté a Álvaro como, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? Y me dijo, yo vendo leones de colores. Y yo quedé como, ¿what? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Me abrió la mente, me dejó con curiosidad y yo dije, bueno, ¿qué será esto? Álvaro, cuéntanos un poquito a todos.
de qué se trata esto de los leones de colores, porque es un tema súper interesante y además viene también, ¿no? De este tema de cómo vemos las estrategias en todo, en cómo nos presentamos, en lo que hacemos, en esa vida cotidiana. Entonces, cuéntanos un poquito. Ok, listo. Igual, inicialmente cierro un paréntesis para darle foco a la pregunta anterior para que de pronto las personas no queden ahí como con algo. Entonces, resumiendo, estrategia, cultura. Cultura de sostenibilidad. Para que esa cultura, en últimas, encarne, como bien dices tú, y se afiance, sea sostenible, necesita de un entorno. Y ese entorno, en últimas, es el que termina impactando la cultura. Tú, y es algo tan sencillo como cuando siembras una matica, siembras una semilla, siembras una plantica, si tú no la cuidas, si tú no cuidas de ese entorno, si tú no la proteges, pues la semilla nunca va a florecer. Entonces, es algo que debe sembrarse, debe generar conciencia, pero también, y ahí es donde la sostenibilidad cobra el gran desafío, debes crear ese entorno para que la cultura florezca y de ahí, desde ese músculo que es la cultura, puedas desarrollar cualquier estrategia. ¿Sí? Ahí es donde se convierte la magia de lo imposible a lo posible y de lo posible a lo extraordinario. Lo extraordinario es cuando sencillamente impactas el entorno. Ahora bien, en cuanto a los leones de colores, como bien lo dices, es una estrategia de comunicación donde a lo que apunto es a trabajar con aquellas organizaciones que son como los leones de colores. ¿Y qué es un león de color? Un león de color es, ¿qué pasa si ustedes van un día por la selva y ven un león verde con melena azul, con cola roja y zapatos fucsia? Primero que todo, sostenible, tranquilos. Ahí no hay ningún tema de manipulación genética ni nada de esos temas raros. El león está bien y el león también es sostenible. Pues es un león diferente, es un león que llama la atención. Sí, sus marcas y sus organizaciones, sí, sus emprendimientos son como un león de colores. Mi misión es que esos leones crezcan. Si esos leones no se han dado a conocer, estarlos a conocer, y si aún no son leones de colores, pero tienen todo el potencial de ser leones de colores, mi misión es crear esos leones de colores. Como les digo, mi objetivo es crear esos leones de colores. Y mi misión es que esos leones vivan en manada, vivan en comunidad. Desde ahí es donde desarrollo esta conexión entre estrategia, cultura y algo que viene como resultado de las dos, que es el desarrollo organizacional. Y más desde un rol de mentor. El rol principal es mentor en estrategia, cultura y desarrollo organizacional y apunto a consolidar organizaciones que llamo RES, rentables, escalables y sostenibles. Ahora, antes de hablar de sostenibilidad es importante, como les decía, hablar qué tienes a mano. Recursos rentables. ¿Sí? Para ser sostenibles hay que tener unas finanzas sostenibles. Hay que entender que tu modelo de negocio no solamente te debe dar para alimentar el bolsillo de tu organización, el bolsillo propio, sino para ver cómo desde esa utilidad hago o dejo el ambiente mejor de lo que lo encontré. Y ahí es donde integras todos los modelos. Y ahí están las tres dimensiones de la sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica reflejadas. Qué interesante, Álvaro, muchísimas gracias. Me quedo pensando aquí en el tema de cultura que me gustó mucho, porque entonces, para que podamos aterrizar la estrategia de una forma contundente, necesitamos trabajar inicialmente también en esa cultura desde ese propósito y también desde ese para qué estoy haciendo todo lo que quiero y hacia dónde quiero llegar y cuáles son esos recursos que tengo en el camino para poder lograrlo. Álvaro, si pudiera resumir en una frase la importancia de esa conexión entre estrategia y sostenibilidad, ¿cuál sería? Ok, buena pregunta y pueden ser muchas, pero para resumirlo, es antes de dimensionar tu estrategia, sé sostenible. En otras palabras, trabaja en tus procesos de cultura, trabaja en tus procesos de conciencia. Excelente.
que volvemos al punto, ¿no? Primero hay que ser para poder hacer y al final obtener ese resultado. Así Bueno, a es. todos nuestros oyentes, hoy exploramos cómo la estrategia no solo es una herramienta para alcanzar metas, sino también cómo se convierte en un puente esencial para conectar esos valores organizacionales con ese impacto sostenible. Así vemos cómo la sostenibilidad no es solo una meta, es un camino que empieza con lo que somos, se construye con lo que hacemos y se refleja en lo que logramos. Así que yo te dejo hoy una pregunta a cada uno de los que nos está escuchando. ¿Qué pasos vas a dar hoy para construir una estrategia más sostenible? Álvaro, millones de gracias por estarnos acompañando hoy aquí. Y gracias a ti, Pau, a todo Symbiotic y bueno, a toda la audiencia de ADN Sostenible. Ser para hacer, antes de estrategia, cultura y en el tener desarrollo organizacional. Así que la invitación es esa, a entender que la sostenibilidad es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro estilo de vida, para de ahí hacer posible lo imposible. Y gracias. Muchísimas gracias. Si te gustó este capítulo y si crees que le va a ayudar a alguien más, por favor ayúdanos a compartirlo para que llegue a muchas más personas y podemos ser más seres humanos generando esa conciencia para poder ver reflejado ese cambio. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias.